Jóvenes, buenos días. Bienvenidos a una clase más del curso de Biología. Y el día de hoy vamos a entrar a ver ya el sistema nervioso, pero en los animales vertebrados, ¿ya? Recuerden que en la clase pasada vimos el sistema nervioso en los animales invertebrados, ¿cierto? Y empezamos a ver la organización de este sistema nervioso, ¿no? Lo organizábamos a partir de una célula nerviosa que venía a ser la neurona. Esta célula nerviosa en conjunto formaba un tejido nervioso, el tejido nervioso en conjunto formaba órganos nerviosos y el conjunto de órganos nerviosos nos daba el sistema nervioso, ¿cierto? Entonces, el día de hoy, chicos, vamos a empezar hablando sobre la división del sistema nervioso, ¿de acuerdo? El sistema nervioso, muchachos, viene a ser un conjunto de órganos nerviosos, ¿no? Formado por cerebro, tronco encefálico, médula espinal, ¿cierto? Ahora, este sistema nervioso va a estar más desarrollado ¿en quién? En los animales vertebrados. Específicamente ¿en quién? En los mamíferos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a empezar hablando sobre este sistema de clasificación del sistema nervioso, pero en animales mamíferos, ¿de acuerdo? Para ser más exactos, vamos a hablar de los seres humanos, ¿ya? Que somos los animales más evolucionados, por lo tanto, tenemos nuestro sistema nervioso muy complejo, ¿de acuerdo? A partir de ahí vamos a ir desglosando en los animales para ver las diferencias, ¿de acuerdo? Y para ver lo que ellos no tienen o lo que está ausente en caso de ellos, ¿no? Entonces, recuerden este mapa conceptual, ¿ya, chicos? El sistema nervioso se divide en dos. En el sistema nervioso central, que quiere decir que está en el centro del cuerpo humano, y el sistema nervioso periférico, que es el sistema que sale del sistema nervioso central. ¿De acuerdo? A la vez, este sistema nervioso central se divide en dos, encéfalo y médula espinal. Cuando yo te pregunto de ahora en adelante por qué está formado el sistema nervioso central, lo único que tienes que contestar es encéfalo y médula espinal, nada más. ¿Ya? Entonces aquí lo voy a dibujar para que ustedes puedan entender mejor. Primero voy a dibujar al sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Y de ahí voy a dibujar al sistema nervioso periférico. Entonces, miren, el sistema nervioso central, como les dije, está formado ¿por qué? Está formado por dos estructuras, ¿no? El encéfalo y la médula espinal. Lo que ahorita estoy dibujando, chicos, viene a ser el encéfalo, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a indicar sus nombres. Ya, por aquí tenemos otra divisioncita más. Y al final termina con la médula espinal. Ya, bien. A ver, aquí. Ya, entonces, miren, escuchen. Les dije que el sistema nervioso central se llama central porque está en el centro del cuerpo humano, ¿de acuerdo? Se encuentra justo en el eje medio. Entonces, el sistema nervioso central está formado por dos estructuras. Está formado por el encéfalo y está formado por la médula espinal. La estructura larga que ven al final viene a ser la médula espinal, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí el encéfalo, chicos, que está cubierto ¿por quién? Está cubierto por los huesos del cráneo, ¿no? Encéfalo, que se encuentra a nivel de tu cráneo, por lo tanto, ¿no? Nivel de tu cabeza. En cambio, la médula espinal viene a ser la estructura que está siendo protegida ¿por quién? Por las vértebras, ¿no? Está protegida por las vértebras y no se encuentra en el cráneo, sino está en la columna dorsal, ¿cierto? Médula espinal. Esto viene a ser mi sistema nervioso central, nada más, ¿de acuerdo? Eso quiero que te acuerdes, nada más, sistema nervioso central. Ahora, el encéfalo a su vez se va a dividir, chicos, ¿de acuerdo? Se divide en tres estructuras más. ¿De acuerdo? Se va a dividir. Se divide, al encéfalo lo conforma el cerebro, escucha, el cerebro, el tronco encefálico y el cerebelo. Tronco encefálico y el cerebelo. El cerebelo viene a ser esta estructura de acá, cerebelo, ¿de acuerdo? Cerebelo, cerebro. Mira, el encéfalo está constituido por tres estructuras más. Uno, que es el cerebro, arriba. ¿Qué le sigue? Le sigue el tronco encefálico. Dos. Y hacia atrás del tronco encefálico se encuentra el cerebelo. 3, ¿de acuerdo? Ahora, mi cerebro a la vez está constituida por dos estructuras más. ¿Quiénes lo van a conformar? Los hemisferios cerebrales. Recuérdate, chicos, que tenemos dos hemisferios cerebrales, ¿de acuerdo? Izquierda y derecha. Miren, este dibujo que hice aquí viene a ser un sistema nervioso central, pero de perfil.
Entonces, si yo quiero dibujar de frontal, voy a ver mis dos hemisferios cerebrales, derecha e izquierda, ¿de acuerdo? Miren. Entonces tendría un hemisferio cerebral derecho y un hemisferio cerebral izquierdo, ¿de acuerdo? Esto sería el derecho y esto sería el izquierdo, ¿ya? Que están conectados. Entonces, esto vendría a ser en una vista frontal, ¿de acuerdo? Pero en una vista de perfil no vas a ver el lado, bien vas a ver el lado izquierdo o bien vas a ver el lado derecho, ¿cierto? Entonces, en este caso yo estoy viendo el lado izquierdo, ¿de acuerdo? No estoy viendo el lado derecho porque está del otro lado, es una vista de perfil. ¿Cuántos hemisferios cerebrales hay? Dos, derecha e izquierda. A la vez, cada hemisferio cerebral va a estar conformado ¿por quién? Por lóbulos, ¿de acuerdo? El lóbulo frontal, que se encuentra en la parte anterior, ¿cierto? Lóbulo frontal. El lóbulo parietal, que se encuentra hacia arriba, ¿no? El lóbulo parietal. Y el lóbulo occipital, que se encuentra en la parte posterior. Y el lóbulo temporal, que se encuentra debajo del lóbulo parietal. Entonces, ¿por cuántos lóbulos está formado mi cerebro? Está formado por 4 lóbulos, frontal, parietal, temporal y occipital. En realidad por 8, ¿no? El cerebro está formado por 8 hemisferios, porque tenemos tanto del lado derecho como el del lado izquierdo, ¿cierto? Entonces, van a ver cuántos frontales, 2, ¿cierto? O sea, frontal. ¿Se entiende, no? Frontal. Detrás del frontal tendríamos a quién? Al parietal, ¿cierto? Parietal, y aquí también parietal. Y esto sería el occipital, esto sería el occipital y el occipital, ¿cierto? Y por aquí estaría el temporal, temporal y temporal. Entonces, no es que tengamos dos occipitales, ya chicos, solamente tenemos un occipital. Todo esto viene a ser el occipital, ¿de acuerdo? Todo esto es un solo occipital. Entonces, escuchen, tenemos también un solo frontal, ¿de acuerdo? Un solo frontal. Aquí también es un solo frontal. Ya los que tenemos dos vienen a ser los parietales. Un solo frontal, ¿de acuerdo? Ya tenemos un solo frontal, entonces. Tenemos dos temporales, tenemos un occipital y tenemos dos parietales, ¿de acuerdo? Repito, un frontal, un lóbulo frontal, tenemos dos lóbulos temporales, tenemos un lóbulo occipital y tenemos dos lóbulos parietales. ¿Cuántos lóbulos en total? Vamos a contar, ¿ya? 1, 3, 4, 5, 6, ¿de acuerdo? Entonces, olvídense que les he dicho 8, son 6 lóbulos, ¿de acuerdo? Son 6 lóbulos a nivel de mi cerebro, ¿ya? Muy bien, entonces, escuchen, el cerebro está conformado por los lóbulos que están a nivel de mi cerebro. Debajo del cerebro, chicos, se encuentra otra estructura llamada el diencéfalo, ¿de acuerdo? En el diencéfalo encuentro una estructura muy importante que viene a ser el tálamo, ¿de acuerdo? El tálamo. Este tálamo es importante, ¿por qué? Porque este tálamo viene a ser como un centro de relevo, o sea, llega una información a tu tálamo y el tálamo dice, uy, información de la visión, se va hacia el lóbulo occipital. Uy, información de textura, se va hacia el lóbulo parietal. Uy, a ver, estímulo de impulso o información de audición, se va a tu lóbulo temporal. Entonces, cada lóbulo me va a procesar informaciones diferentes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el occipital se encarga netamente de la visión, el temporal netamente de la audición, el parietal se encarga netamente de la textura, se encarga de la temperatura, ¿de acuerdo? El frontal, que viene a ser más que todo un lóbulo para ejercer respuesta, no para sentir, sino para mandar respuesta, ¿de acuerdo? Si llega, supongamos, un estímulo doloroso, ¿no? Está llegando un estímulo doloroso, se va a ir a tu parietal. Por lo tanto, este parietal le va a informar al frontal para que ejerza una respuesta. Y el lóbulo frontal va a mandar la respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, el frontal es el lóbulo que va a emitir respuestas, nada más. Eso hace el tálamo, entonces, chicos, el tálamo con M, el tálamo se encuentra a nivel del diencéfalo, que está debajito del cerebro, que está debajito de los lóbulos, perdón, debajo de los lóbulos, porque tanto diencéfalo como los lóbulos de mi cerebro, o sea, los hemisferios, me forman mi cerebro. El cerebro está formado por los lóbulos que están en mis hemisferios, ¿de acuerdo? Más el diencéfalo, que contiene una estructura muy importante llamado el tálamo, que viene a ser un centro de relevo. O sea, él releva hacia dónde va a ir la información, ¿de acuerdo? Debajo de mi cerebro encuentro mi tronco encefálico. Mi tronco encefálico
tallo encefálico llamado también tallo encefálico, que está formado por 3 estructuras: mesencéfalo, protuberancia anular y el bulbo raquídeo. ¿De acuerdo? El bulbo raquídeo. De estas 3 estructuras por la que está formada mi tronco encefálico, la más importante es el bulbo raquídeo. ¿Por qué? Porque a nivel del bulbo raquídeo se encuentran estructuras que me están controlando las funciones vitales de mi cuerpo. Es decir, a partir de mi bulbo raquídeo va a salir información que va a ir, por ejemplo, a mi corazón. Función vital de mi cuerpo, ¿de acuerdo? Va hacia el corazón. Va a ir hacia dónde más, hacia los pulmones, ¿de acuerdo? Me permiten hacer inspiración, expiración. Entonces, mi bulbo raquídeo, chicos, se encarga de las funciones vitales de mi cuerpo, ¿ya? A ver, entonces, si yo dibujaría acá, voy a dibujar aquí el cráneo, miren. Si yo dibujaría aquí el cráneo, estaría más o menos así, ¿de acuerdo? Entonces, mi bulbo raquídeo, escuchen, mi bulbo raquídeo se va a encontrar en dirección ¿a dónde? A la nuca. ¿De acuerdo? Si alguna vez tú has escuchado que tu mamá te dice, no, es malo golpearse a nivel de la nuca, a nivel de la región cervical, donde está nuestra nuca, en palabras coloquiales, en esa región, chicos, es malo golpearse. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque a nivel de ahí se encuentra mi bulbo raquídeo. ¿De acuerdo? Este bulbo raquídeo que forma parte de mi tronco encefálico. Si yo por A o B me hago aquí un golpe a nivel de mi bulbo raquídeo, posiblemente me muera. ¿Por qué? Porque está controlando funciones vitales de mi cuerpo, como el corazón, como mis pulmones. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante cuidarse esa región de la nuca, que es la región cervical, ¿ya chicos? Porque no está protegida, no está tan protegida, no está protegida por los huesos del cráneo, sino ya está protegida solamente por vértebras cervicales, ¿de acuerdo? Entonces, miren aquí está la médula espinal, ¿de acuerdo? La médula espinal, ¿ya qué cosa? Está protegida también, ¿no? Por las vértebras, ¿de acuerdo? Por las vértebras. Entonces, todo mi encéfalo se encuentra en mi cráneo, ¿de acuerdo? Se encuentra en mi cráneo. Y mi médula espinal se encuentra en las vértebras, ¿de acuerdo? En la columna vertebral. Columna vertebral. Muy bien. Y falta la última estructura, ¿no? Que vendría a ser el cerebelo. El cerebelo, chicos, viene a ser un cerebro chiquito, digamos así. Un cerebro chiquito que está por detrás de la protuberancia anular, ¿de acuerdo? Por detrás de la protuberancia anular. Entonces, vamos a recapitular. Tenemos que mi sistema nervioso central está formado por 2 estructuras. Encéfalo, que está a nivel de mi cráneo, y la médula espinal, que está a nivel de mi columna vertebral, ¿de acuerdo? Mi encéfalo está formado por 3 estructuras más. Cerebro hacia arriba y hacia abajo el tronco encefálico. Y hacia atrás está el cerebelo, ¿de acuerdo? Mi cerebro está constituido por 2 estructuras. Por los hemisferios cerebrales, que son 2 hemisferios, derecho e izquierda, y a la vez estos hemisferios tienen sus lóbulos, ¿de acuerdo? Tienen lóbulo frontal hacia adelante, lóbulos parietales hacia arriba, lóbulo temporal hacia los laterales y el lóbulo occipital en la parte posterior, ¿de acuerdo? El cerebro está conformado entonces por los hemisferios cerebrales que contienen lóbulos y también por el diencéfalo, por 2 estructuras, ¿de acuerdo? Por 2 estructuras. Diencéfalo y los hemisferios cerebrales, ¿de acuerdo? Diencéfalo y los hemisferios cerebrales. El diencéfalo, ¿qué cosa tiene? El tálamo. ¿El tálamo de qué se encarga? De relevar la información al lóbulo que le corresponda. Debajo del cerebro tengo el tronco encefálico, que vendría a ser todo esto, ¿ya? El tronco encefálico. El tronco encefálico, chicos, está formado por mesencéfalo, protuberancia anular y el bulbo raquídeo. De estas 3 estructuras, ¿quién me importa más? El bulbo raquídeo. ¿Por qué? Porque me controla funciones vitales de mi cuerpo. Por A o B, llego a tener una lesión a nivel de mi bulbo raquídeo, me voy a morir, porque controla funciones vitales. ¿De acuerdo? Y por último tenemos, ¿no? Ya debajo del encéfalo, de todo el encéfalo, tenemos a nuestra médula espinal que está en la columna vertebral. Esto viene a ser mi sistema nervioso central. Esto es algo que tú nunca deberías olvidarte. Pero yo les dije que el sistema nervioso se divide en 2, en el central y en el periférico. El central es porque está en el centro
de mi cuerpo, ¿de acuerdo? Y el periférico, el periférico viene a ser el sistema nervioso que sale del sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Entonces, van a haber nervios que van a salir de tu cerebro, nervios craneales. Se van a ir, por ejemplo, a nivel de tu ojo, se van a ir a nivel de tu olfato, se van a ir a nivel de tu gusto, a nivel de tu boca, ¿de acuerdo? Van a haber entonces nervios craneales. Van a haber nervios que me salgan también ¿de dónde? Del tronco encefálico, ¿de acuerdo? Dirigidos quizás también a tu cráneo, dirigidos a tu cuello, y los nervios que salen de la médula espinal se van a ir ¿a dónde? Se van a ir a tus brazos, se van a ir a controlar tus piernas, ¿de acuerdo? Tus muslos, tus pies. Entonces, estos nervios, chicos, vienen a ser parte del sistema nervioso periférico, porque me están saliendo ¿de dónde? Me están saliendo del sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Entonces, el sistema nervioso periférico es el que va a estar en contacto, ¿no? Con tus músculos, va a estar en contacto con tus glándulas, con tu piel, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se van a ir aquí, se van a ir a nivel de tu ojo, ¿no? Para formar, ¿qué cosa? Órganos receptores a nivel de tu ojo, ¿no? Los fotorreceptores, ¿de acuerdo? Se van a ir, por ejemplo, a nivel de tu olfato, para también ahí formar órganos que van a recepcionar los olores. Se van a ir a nivel de tu gusto para formar el sentido del gusto, ¿de acuerdo? Porque ustedes saben que los sentidos tienen neuronas que están recibiendo, están captando estímulos de fuera, ¿de acuerdo? Entonces, esto viene a ser tu sistema nervioso periférico, el que está en contacto con el medio externo. A través de tu sistema nervioso periférico, uno va a llevar la información, ¿hasta dónde? Hasta el centro nervioso, ¿de acuerdo? Y gracias también a tu sistema nervioso periférico se va a emitir la respuesta. Entonces, el sistema nervioso periférico tendrá tanto neuronas sensitivas, o sea que sienten, pero también tendrán neuronas que van a llevar la información, neuronas motoras, ¿de acuerdo? Neuronas motoras que van a llevar la información para que tú ejerzas una acción, ¿ya? Eso vendría a ser entonces, chicos, el sistema nervioso periférico, ¿de acuerdo? Sistema nervioso periférico. Esto nunca debes de olvidarte. Esto viene a ser el sistema nervioso central y periférico en el ser humano, el cual es muy complejo, ¿de acuerdo? Ahora, nosotros vamos a hablar de los animales, ¿cierto? ¿Será de tal cual, así como yo lo estoy dibujando en los animales? No, ¿cierto? En los animales van a haber estructuras que faltan porque no son necesarias en ellos, ¿ya? Entonces, vamos a hablar sobre el sistema nervioso en los animales ahora, chicos. ¿Se acuerdan que les dije que el sistema nervioso, en caso de nosotros, de los seres humanos, se encuentra en la parte central? Es por eso que es denominado sistema nervioso central. Escuchen, en caso de los animales, no se llama sistema nervioso central, sino se llama sistema nervioso dorsal. ¿Por qué, Miss? Porque si se dan cuenta ustedes, está en la parte posterior, central o anterior de su cuerpo de este mamífero, por ejemplo, de este gatito. No, ¿cierto? Está en la parte dorsal, en la parte posterior, ¿cierto? Debido a que su sistema nervioso de los animales vertebrados se encuentra en la parte posterior, en la región dorsal, llámese también, se denomina sistema nervioso dorsal, ya no central, ¿de acuerdo? ¿Y por qué va a estar protegida? El encéfalo va a estar también protegida, ¿no? Por los huesos del cráneo y la médula espinal por la columna vertebral, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora aquí vamos a ver cómo se ha desarrollado este sistema nervioso dorsal. Uno cuando está en la etapa embrionaria, chicos, aproximadamente tercera o cuarta semana, escuchen, se va a desarrollar el tubo neural, ¿de acuerdo? Primero es un tubo, ¿de acuerdo? Primero es un tubo. A partir de este tubo neural formado por células embrionarias, a partir de ese túbulo neural se van a formar, ¿qué cosa? Se va a formar el encéfalo, se va a formar la médula espinal, ¿ya? Entonces, primero viene a ser, ¿qué cosa? Existe este tubo. Este tubo está formado por 3 vesículas. La vesícula que está hacia arriba se llama prosencéfalo. La vesícula que está en el medio se llama mesencéfalo. Y la vesícula que está hacia abajo se llama el romboencéfalo. Y toda esta parte larga que viene hacia abajo va a dar origen aquí a la médula espinal, ¿ya? Entonces vamos a hablarlo de arriba, del encéfalo, ¿de acuerdo? La vesícula que está hacia arriba viene a ser el prosencéfalo. Uy, Miss, ¿no se llama cerebro? No, en este caso no se va a llamar cerebro al principio, porque recién se está formando, ¿de acuerdo? Entonces, toda esta vesícula grande, chicos, viene a ser el prosencéfalo. A partir de este prosencéfalo, recién se va a generar, ¿qué cosa? Se va a formar tu cerebro, se va a formar glándulas como la hipófisis,
hipófisis, el hipotálamo, que también están ¿dónde? Que también están en tu cerebro. Se va a formar el diencéfalo, ¿no? Que está debajito de tu cerebro. ¿Qué cosa está aquí? Está el tálamo, ¿de acuerdo? ¿Qué más? A nivel también, escuchen, de tu prosencéfalo, se van a encontrar los lóbulos olfatorios, ¿de acuerdo? Estos lóbulos olfatorios también se van a encontrar dentro del prosencéfalo. Pero exactamente estos lóbulos olfatorios forman parte del cerebro, ¿de acuerdo? Tú tienes que saber que prosencéfalo va a dar origen a cerebro y a diencéfalo, ¿de acuerdo? Nada más. Cerebro y diencéfalo, nada más, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas demás estructuras, hipófisis, hipotálamo, los lóbulos olfatorios, vienen a estar dentro de tu cerebrito. ¿Ya, chicos? En el diencéfalo está, ¿qué cosa? El tálamo, nada más, que es el centro de relevo, ¿no? El que va a direccionar la información hacia qué lóbulo del cerebro va a ir. Después tenemos otra vesícula, al mesencéfalo. Como su propio nombre dice, va a dar también origen al mesencéfalo, ¿de acuerdo? Mesencéfalo da origen al propio mesencéfalo. ¿Qué va a haber en el mesencéfalo? Van a ver los lóbulos ópticos, pero estos lóbulos ópticos solamente se van a desarrollar en los peces, en los anfibios, reptiles y aves, no en mamíferos. Lóbulos ópticos no va a haber en mamíferos. ¿Qué van a tener los mamíferos? Van a tener los tubérculos cuadrigéminos, ¿de acuerdo? Es como que los tubérculos cuadrigéminos vienen a ser estructuras más desarrolladas de los lóbulos ópticos, ¿ya? Y el romboencéfalo que me va a dar origen ¿a quién? ¿Quién faltaría? El bulbo raquídeo, la protuberancia y el cerebelo, ¿cierto? Entonces, el romboencéfalo va a dar origen al bulbo raquídeo y al cerebelo. ¿Quién estaría faltando? La protuberancia anular, ¿cierto? Que en este caso de los animales no va a existir, ¿de acuerdo? Entonces, protuberancia anular no hay, solamente hay bulbo raquídeo y el cerebelo, ¿no? Y el bulbo raquídeo, que acuérdate que está controlando las funciones vitales, ¿de acuerdo? Corazón, está controlando los pulmones, ¿ya? Funciones vitales. Entonces, no quiero que te marees, simplemente es para saber un poco de embriología, para que tú también tengas en mente que todo se desarrolla a partir de un tubo neural y que tiene vesículas, ¿de acuerdo? A partir de ahí se forma todo nuestro sistema nervioso, a partir de un tubo nomás. No te olvides que esa es la tercera a cuarta semana embrionaria, ¿ya? Semana estamos hablando, ¿ah? Semana, o sea, a los 2 meses tú ya tienes todo tu sistema, perdón, quiere decir que al mes tú ya tienes todo tu sistema nervioso formado, ¿de acuerdo? Ya al mes, ¿ah? Porque la tercera, cuarta semana ya se está formando el tubo neural. Muy bien. Entonces, chicos, vamos a ver aquí el encéfalo de los animales. Chicos, vamos a ver las principales características que van a tener los animales a nivel de su encéfalo. No te olvides que el encéfalo está formado por cerebro, está formado por tronco encefálico y el cerebelo, ¿de acuerdo? No te olvides, ¿ah? Cerebro arriba, tronco encefálico y el cerebelo que está en la parte posterior, ¿no? Del tronco, del tallo encefálico, ¿ya? No te olvides, estamos hablando del encéfalo ahorita. Características principales a nivel del encéfalo en los animales. ¿Qué es lo característico que tenemos que saber? A ver, tenemos en los peces. Sabes que hay 2 tipos de peces, ¿no? Los cartilaginosos y los peces óseos, ¿no? ¿Qué va a haber en los condritios, chicos? En caso de los tiburones, por ejemplo, las mantarrayas, aquí el lóbulo olfatorio va a estar bien desarrollado, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un tiburón. En caso de ellos, su lóbulo olfatorio, que está a nivel de su cerebro, ya te dije, el lóbulo olfatorio va a estar muy desarrollado, ¿de acuerdo? En caso de los peces óseos, que van a tener desarrollados sus lóbulos ópticos, ya no sus lóbulos olfatorios, sino sus lóbulos ópticos, ¿de acuerdo? Sus lóbulos ópticos. ¿Qué más? También van a tener desarrollados sus cerebelos. Pero quiero que te acuerdes de algo importante. A nivel del bulbo raquídeo, chicos, a nivel del bulbo raquídeo, a ver, vamos a hacer un zoom. Ya, acuérdate, ¿ah? Cerebro, mira, tenemos aquí el cerebro, debajo vamos a tener el cerebro, todo el tronco encefálico, ¿cierto? Todo este es el cerebro y este es todo el tronco encefálico. El tronco encefálico que tiene mesencéfalo y bulbo raquídeo. Aquí no hay protuberancia, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos el cerebro, tenemos al tallo encefálico. El tallo encefálico que tiene bulbo raquídeo y también tiene el mesencéfalo, no hay protuberancia anular. Entonces, aquí quiero que recuerdes el bulbo raquídeo. ¿Por qué? Porque a nivel del bulbo raquídeo, chicos, a nivel del bulbo raquídeo se encuentran 2 células muy gigantes, ¿de acuerdo? 2 neuronas gigantes, ¿no? Estamos hablando de neuronas a nivel, 2 neuronas bien gigantes a nivel del bulbo raquídeo, ¿de acuerdo? Y estas células gigantes se denominan las células de Mautner,
Ya quiero que te acuerdes esto. Las células de Mautner a nivel del bulbo raquídeo en caso de los peces óseos, ¿de acuerdo? Ejemplo, un paiche, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué va a ser importante estas células gigantes a nivel del bulbo raquídeo? ¿Por qué? Porque su función que van a tener esto es coordinar los movimientos natatorios, ¿de acuerdo? Coordinan movimientos natatorios, pero también les sirve como un reflejo de huida ante los enemigos. Supongamos que este pececito está siendo, o está siendo atacado por un depredador. ¿Quién le va a permitir que rápidamente tenga un escape de huida? ¿Quién le va a permitir? Las células de Mautner que están a nivel de su bulbo raquídeo, ¿ya? Entonces, le permiten movimientos para poder nadar y también le permite como un reflejo para poder escapar frente a su depredador. Es un reflejo de huida que tienen ante sus depredadores en caso de los osteícteos, ya que son los peces óseos, células de Mautner. Así como los peces tienen las células de Mautner, los anfibios a nivel de su bulbo raquídeo también van a tener esas células gigantes que vienen a ser las células de Mautner, que les sirve como un reflejo, ya no para nadar, ¿no? Sino les sirve como un reflejo de huida ante sus depredadores, ¿de acuerdo? Entonces, estas células de Mautner van a llegar hasta la médula espinal, porque usted me dijo que los reflejos se dan a nivel de la médula espinal principalmente, correcto. Estas células, como son gigantes, van a llegar hasta la médula espinal. Acuérdate que después del bulbo que sigue, médula espinal, ¿cierto? Entonces, estas células gigantes, chicos, llegan hasta la médula espinal, ¿de acuerdo? De ahí sale el reflejo, entonces, para que ellos puedan escapar, huir ante sus depredadores, ¿ya? Tanto osteícteos como los anfibios. En caso de los reptiles, van a tener lóbulos ópticos bien desarrollados, ¿ya chicos? Sus lóbulos ópticos, ¿no? Van a tener bien desarrollados, no hay mayor cosa. A nivel de las aves, lóbulos ópticos desarrollados también como cerebelos, ¿ya? ¿Qué más? Van a tener sus hemisferios cerebrales desarrollados, pero de superficie lisa. ¿Se acuerdan que yo el cerebro, hemisferio cerebral, cerebro, ¿de acuerdo? He dibujado rugosa. ¿Por qué le dibujo así? Porque en realidad nuestro cerebrito, chico, tiene circunvoluciones, ¿de acuerdo? Tiene circunvoluciones, es por eso que es arrugado, ¿de acuerdo? El cerebro es una estructura arrugadita. ¿Por qué? ¿Cómo se llaman a esas arrugaciones? Circunvoluciones, ¿de acuerdo? ¿Qué más tiene mi cerebro, Miss? Usted ha dibujado por aquí así dividiendo, ¿no? Lóbulo frontal, lóbulo parietal. Tiene surcos, tiene cisuras, ¿de acuerdo, chicos? Tiene surcos, tiene cisuras, es arrugadito. La gran diferencia, entonces, que van a ver entre los mamíferos con las aves es que su cerebro de las aves es lisa, no es arrugadito, no hay circunvoluciones, es lisa. Miren acá, tenemos aquí el sistema nervioso de esta avecita. Miren cómo es su cerebrito. ¿Es arrugado? No, es liso, ¿de acuerdo? Entonces, eso es la diferencia entre el cerebro de las aves con el cerebro de ¿quién? Con el cerebro de los mamíferos, ¿sí, chicos? En los mamíferos, sus hemisferios son arrugaditos. En caso de nosotros también los mamíferos, ¿son qué cosa? Tenemos circunvoluciones, tenemos surcos, tenemos cisuras, ¿de acuerdo? Entonces, miren, la corteza cerebral de los mamíferos presenta surcos, presenta cisuras, presenta circunvoluciones, ¿de acuerdo? Pero siempre hay alguien que no va a tener, ¿no? Hay siempre excepciones. ¿Quiénes no van a tener? Los monotremos. ¿Quiénes son los monotremos? Acuérdense. Los canguros, ¿de acuerdo? Vienen a ser los marsupiales, ¿ya? Monotremos, marsupiales, insectívoros, ¿ya? Marsupiales, insectívoros y monotremos. Monotremos vienen a ser el erizo, ¿de acuerdo? El erizo, y viene a ser el ornitorrinco, ¿no? Acuérdense, ¿ya? Son los monotremos, ornitorrinco y el erizo, ¿no? El puercoespín, ¿ya? Y los marsupiales, insectívoros, que son aquellos que se alimentan de insectos, ¿no? Por ejemplo, oso hormiguero. ¿Ya? Entonces, en caso de estos animales, también van a hacer ¿qué cosa? No van a tener surcos ni circunvoluciones, también va a ser liso su cerebrito. Entonces, la primera diferencia que te acuerdas, ¿no? Aves y mamíferos, aves es que su cerebro es liso, no hay circunvoluciones, no es arrugadito, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora vamos a ver el sistema sensorial a nivel de los vertebrados. Cuando yo digo sistema sensorial, quiere decir que vamos a hablar de los 5 sentidos a nivel de los animales, ¿ya chicos? Entonces, miren, en los peces, su olfato va a ser muy desarrollado en caso de los peces. En caso de su oído, tienen un oído interno, el cual es muy desarrollado y que les sirve para el equilibrio. Los peces, chicos, no tienen como nosotros un oído externo, un oído medio, sino que ellos tienen un oído interno. Y este oído interno va a tener unos conductos llamados semicirculares que le permiten el equilibrio, ¿de acuerdo? Les permiten a ellos estar equilibrados dentro del agua, ¿ya?
Ahora, a nivel de la vista, si ustedes se dan cuenta, ellos no tienen párpados, ¿de acuerdo? No tienen párpados. Por lo tanto, ellos tienen una mirada fija, ¿no? Ustedes no ven a los pececitos abriendo y cerrando sus ojos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen párpados, ¿ya? Eso quiero que lo recuerdes. Peces no tienen párpados, es por eso que tienen una mirada fija, ¿de acuerdo? Pero sí van a tener, ¿no? Sus ocelos, sus fotorreceptores, ¿no? Sus manchas oculares, ¿no? Que están recepcionando la luz, ¿de acuerdo? Pero no tienen párpados, chicos. ¿Qué vienen a ser los párpados? Esa estructura que tú cierras para que duermas, ¿de acuerdo? Eso vienen a ser párpados, ¿ya? Entonces, en caso de los peces, no tienen párpados, ¿ya? Ahora, algo particular a nivel del tacto, a nivel de la piel de los peces, es que van a tener la línea lateral. Ya te estaba mencionando que es la línea lateral. La línea lateral a los peces les sirve para detectar las corrientes de agua. Ya, chicos, miren acá, tenemos la línea lateral que está debajo de su piel, que son estructuras receptoras, ¿no? Son estructuras receptoras, hay neuronas por aquí, pero estas neuronas están captando, ¿qué cosa? Las corrientes de agua, captan movimientos de agua, ¿de acuerdo? Miren, aquí también tenemos aquí un osteictio, aquí un condrictio, su línea lateral a lo largo de todo su cuerpo, ¿no? Que está de perfil, de manera lateral, es por eso que se llama lateral. ¿Cómo se les conoce también a la línea lateral? Como receptores, ¿de acuerdo? Receptores que me están, ¿qué cosa? Detectando corrientes de agua y también la presión del agua, movimiento del agua en otras palabras, ¿no? Esta línea lateral les sirve para que los peces puedan orientarse de acuerdo a la corriente de agua que sienten a su alrededor, ¿ya? La línea lateral. A ver, ¿qué más tenemos? En caso de los condrictios, solamente condrictios, o sea, peces cartilaginosos como los tiburones, van a tener, por ejemplo, las ampollas de Lorenzini. Estas ampollas de Lorenzini, chicos, lo podemos ver a simple vista. ¿Ven esos agujeritos que están a nivel de su cráneo, de su cabeza? Ya, estos vienen a ser, ¿qué cosa? Las ampollas de Lorenzini. Pero yo no le veo en forma de ampollas, sino en forma de huecos. A nivel de su piel, lo vamos a presenciar como unos agujeritos, ¿de acuerdo? Estos agujeritos, si nosotros ingresamos a través de estos agujeros, vamos a encontrar, ¿qué cosa? Vamos a encontrar una especie de ampolla. Entonces, miren, a esos agujeritos le hacemos un zoom, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la piel. En la piel están, ¿qué cosa? Los agujeros, ¿no? La abertura. Tenemos la abertura y esa abertura nos va a conducir por un conducto y este conducto va a finalizar en una ampolla. Esta ampolla va a tener las fibras, los nervios, los cuales se van a encargar de recepcionar campos eléctricos, ¿de acuerdo? Ellos, gracias a las ampollas de Lorenzini, van a recepcionar campos eléctricos de los organismos que están a su alrededor. Gracias a estas ampollas de Lorenzini, van a poder, ¿qué cosa? Van a poder captar en dónde se encuentra su presa, porque cada organismo crea un cierto campo eléctrico, ¿de acuerdo, chicos? Si por A o B, entonces, un organismo se encuentra en el fondo del mar y justo este condricto quiere cazar a su presa, gracias a las ampollas de Lorenzini, va a poder, ¿qué cosa? Captar ese campo eléctrico que está generando un organismo cercano a él. Por más que esté en el fondo, no lo pueda ver, ¿no? No lo pueda visualizar, pero gracias a las ampollas de Lorenzini van a percibir esos campos eléctricos, ¿de acuerdo? Entonces, es por eso que las ampollas de Lorenzini también son denominadas electroreceptores. ¿Electroreceptores de qué, no? De campos eléctricos, ¿de acuerdo? Entonces, lo podemos ver a simple vista en forma de agujeros a nivel del cráneo de los condrictios, ¿ya? Pero al final, estos terminan en una ampolla que están, pero dentro del cráneo, ¿de acuerdo? Ahora, este conducto, chicos, este conductito está lleno de moco, digamos así, una especie de gelatinosa, ¿de acuerdo? Está lleno de un fluido gelatinoso, una especie de mucosa, ¿ya? Entonces ahí tenemos a las ampollas de Lorenzini en caso de los condrictios, ¿ya? Los peces óseos, ¿tienen ampollas de Lorenzini? No, solamente los condrictios. La línea lateral lo tienen tanto los condrictios como los peces óseos, ¿no? Los osteictios. Ahora, en caso de los anfibios, chicos, ¿qué es lo que quiero que se aprendan? A ver, en caso de los anfibios, ellos sí van a tener párpados. Les dije que los peces no tienen párpados, ¿cierto? En cambio, tú a un anfibio, tú a una ranita, sí vas a observar que cierra y abre su ojito, ¿de acuerdo? Gracias a sus párpados, ¿ya? Entonces, a diferencia de los peces, ellos sí tienen párpados. Otra cosa, no hay mucha importancia en los anfibios. Entonces, tienen párpados, ¿ya? Es lo único que quiero que te acuerdas por el momento.
Muy bien, seguimos entonces con los reptiles. Los reptiles van a tener varias características muy importantes. Miren, a nivel del olfato, van a tener el órgano de Jacobson, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero ingresar a este olfato, por ejemplo, de esta serpiente, ¿qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar con el órgano de Jacobson. Uy, no lo he puesto. Ya, no lo he puesto. Entonces, adentro, chicos, hay un órgano de Jacobson. ¿Qué cosa va a tener? Neuronas, ¿cierto? Neuronas que me están, ¿qué cosa? Me están recibiendo los olores. Este órgano de Jacobson va a sentir sensaciones olfatorias. Por ejemplo, ¿no? Supongamos que esta serpiente caza un ratón y empieza a devorar a ese ratón. Cuando empieza a masticar a nivel de la boca a ese ratoncito, ese olor que tiene el ratón, ese sabor que le está dando el ratón a nivel de la boca, ¿quién lo va a percibir? El órgano de Jacobson, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la función del órgano de Jacobson? Obtener sensaciones olfatorias del alimento en la boca. Mientras esta serpiente va degustando su alimento, el olor de su alimento va a ser recepcionado por el órgano de Jacobson, que está a nivel del olfato, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros entramos a su olfato, ahí vamos a ver al órgano de Jacobson. Muy bien. Ahora, tenemos después el oído en caso de los reptiles. En caso de los reptiles, chicos, ellos no van a poseer el sentido del oído. Si entonces las serpientes no oyen, sí oyen, pero a través de vibraciones nada más. Así, sonidos exactos como nosotros, ellos no van a oír, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no presentan un sentido del oído, ya no presentan, pero van a sentir vibraciones ellos, ¿de acuerdo? Ellos van a escuchar vibraciones y se van a ayudar ¿con qué? Con los huesos de su mandíbula. Ustedes saben que los reptiles, en la gran mayoría, en caso de las serpientes, viven, ¿qué cosa? Viven arrastrándose, ¿no? En caso de las serpientes. Por lo tanto, las serpientes no tienen el sentido del oído, simplemente ellas recepcionan vibraciones gracias a sus huesos mandibulares, ¿de acuerdo? Recepcionan vibraciones entonces. Ahora, a nivel de la vista, chicos, a nivel de la vista, los reptiles van a tener sus glándulas lacrimales, ¿no? Estas glándulas lacrimales me están produciendo lágrimas, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para aumentar la esclerótica. ¿Qué viene a ser la esclerótica, Miss? Por ejemplo, ¿no? Acá está tu ojito, en caso de nosotros, ya, aquí está nuestra pupila, y todo lo blanquito viene a ser la esclerótica. Entonces, estas glándulas lacrimales me sirven ¿para qué? Me sirven para estar, ¿qué cosa? Para estar humedeciendo a la esclerótica, que en caso de ellos no es de color blanquito, ¿no? Sino es de otro color. Va a depender, esta esclerótica depende, ¿no? De qué tipo de especie de reptil. Entonces, estas glándulas lacrimales me sirven para mantener humedecida la esclerótica. Ahora, la retina, chicos. En caso de su retina van a tener conos y bastones que vienen a ser fotorreceptores, que me están recepcionando la luz, ¿ya? Ahora, en caso de los reptiles van a tener, además de sus párpados superiores y párpados inferiores, van a tener una membrana nictante. ¿Ven esta membranita? Es una telilla bien delgadita, ¿de acuerdo? Que se le conoce como el tercer párpado. No solo lo tienen los reptiles, sino también otros animales. Pero miren, a esta tercera, o a esta membranita nictante se le conoce como el tercer párpado, ¿de acuerdo? Párpado superior, párpado inferior, y esta membrana nictante que viene a ser su tercer párpado, que me va a estar protegiendo aquí al globo ocular, ¿no? Protege a su ojo, humedece al ojo también, ¿de acuerdo? Entonces tienen una membrana nictante. Esta membrana viene a ser en realidad como un órgano rudimentario, ¿ya? Es un órgano rudimentario. En el caso de nosotros, los seres humanos, no tenemos membrana nictante, ¿de acuerdo? Ahora, nos vamos con caso de las serpientes, pero en una serpiente cascabel, chicos. En una cascabel, por ejemplo, se caracterizan porque van a tener la foseta facial, o llamada también la foseta loreal. Esta foseta loreal o foseta facial se va a encontrar entre su labio superior y su ojo de los cascabeles. Escuchen, ¿ah? Esta foseta loreal, miren que está encerrado con un circulito, se va a encontrar por encima del labio superior y por debajo del ojo. ¿Para qué es importante esta foseta loreal? Porque me sirve como un termorreceptor. Si digo yo termorreceptor, es que me va a captar ¿qué cosa? Me va a captar calor. ¿Me va a captar qué cosa? Radiaciones infrarrojas, ¿no? Me capta calor. ¿Para qué? Para poder capturar a su presa, ¿de acuerdo? Entonces, en caso de los cascabeles, van a tener su foseta facial o foseta loreal, que viene a ser